Profecía sobre Moab. Cierto, de noche fue destruida Ar de Moab, puesta en silencio. Cierto, de noche fue destruida Kir de Moab, reducida a silencio. Subió a Bayit y a Dibón, lugares altos, a llorar. Sobre Nebo y sobre Medeba aullará Moab. Toda cabeza de ella será rapada y toda barba rasurada. Se ceñirán de cilicio en sus calles, en sus terrados y en sus plazas aullarán todos, deshaciéndose en llanto. Hesbón y Leale gritarán, hasta Jaasa se oirá su voz, por lo que aullarán los guerreros de Moab. Se lamentará el alma de cada uno dentro de él. Mi corazón dará gritos por Moab, sus fugitivos huirán hasta Zoar, como novilla de 3 años. Para la cuesta de Lujit subirán llorando y levantarán grito de quebrantamiento por el camino de Joronaim. Las aguas de Nimrim serán consumidas y se secará la hierba y se marchitarán los retoños, todo verdor perecerá. Por tanto, las riquezas que habrán adquirido y las que habrán reservado las llevarán al torrente de los sauces. Porque el llanto rodeó los límites de Moab, hasta Eglaim llegó su alarido y hasta Beer Elim su clamor. Y las aguas de Dimón se llenarán de sangre, porque yo traeré sobre Dimón males mayores, leones a los que escaparen de Moab y a los sobrevivientes de la tierra. Okay, gracias. Profecía sobre Moab. Entonces, hablando la profecía o hablando lo que Dios está haciendo, déjame hacer el comentario sobre la palabra profética. Cuando alguien habla como así, los profetas, algo profética, ¿de dónde viene esto? ¿Cómo es esto? Dice que los hombres hablaron o fueron movidos por el Espíritu Santo. Entonces, cuando ellos hablaron, no era algo de invento. Si la profecía o la palabra profética son literalmente, es la voz de Dios siendo usado por la boca del hombre, hablando lo que Él está hablando. Y si nunca has experimentado a Dios dándote una palabra o algo así, está difícil entender. Algunas veces, no hablando por decir proféticamente, pero una nueva profecía, pero Dios nos habla y Dios nos dice que va a hacer esto o esto va a pasar. Entonces es algo curioso. Palabra de Dios, estoy caminando con un hombre en el campo, ahí dentro del cerezo. Y Dios no solamente me habló lo que pasa o va a pasar, pero lo que ya pasó. Entonces, como digo, y la persona nada más está hablando, no adivinando, está escuchando las palabras del Dios del universo. Estoy con alguien y lo miro y la voz de Dios me dice, tú te metiste en la oficina con una mujer adentro de la iglesia. Y lo miro y le digo, tú te metiste con una mujer. Y él como, ¿qué? Y no tenía duda, no sé cómo explicar, pero no había una duda. Dios te habla en una forma, entonces ellos estaban escribiendo la voz de Dios, y este era uno de los servidores adentro del cerezo, y sí había metido con una de las hermanas adentro de la oficina, adentro de la iglesia. Entonces,
Él no está inventando, este es Dios hablando y el profeta entonces ahí está escribiendo, escuchando, esto es lo que va a hacer, esto es lo que va a pasar. Entonces profecía sobre Moab. Yo voy a decirte lo que va a pasar con este país Moab. Cierto de noche fue destruido y luego de noche fue destruido primero Moab y luego Cur de Moab reducido a silencio, que ya lo voy a destruir completo. Y al final de verso 2 dice, hallará Moab, aullará, toda cabeza de ella será rapada y toda barba resurrada. Entonces ellos que iban a subir, entonces lo que él está diciendo, esto es lo que va a pasar. Y ellos, entonces sí pasó. Ellos subieron, como dice, en los lugares altos y cortaron sus barbas, cortaron su pelo y estaban en llanto por la destrucción que prometió Dios. Para ellos cortar su barba, no sé si has visto en la noticia, en la televisión, los orientales que tienen todas sus barbas bien arreglados y así, para ellos es algo, pues una ofrenda es algo muy, muy honroso para tener esto y muy especial. Es como si cortes la barba, como una vez hicieron unos hoyos en los pantalones de los servidores de David y cortaron sus barbas, pero nada más la mitad, era una cosa bien vergonzoso. Nosotros quita la mitad de mi barba, quito la otra mitad, pero era para ellos una vergüenza. ¿Okay? Entonces ellos en luto cortaron cosa, I want to say sacrilegio, no sé la palabra, pero bueno, seguimos, ustedes entienden. Entonces, siguiendo en esto, en verso 7, 15:7, por tanto, las riquezas que habrán adquirido matando otros pueblos y las que habían reservado las llevarán al torrente de los sauces, porque el llanto rodeó sus límites de Moab hasta Eglaim, llegó su alarido y hasta Beer Elim su clamor. Entonces, y las aguas de Dimón en 9 se llenarán de sangre. Entonces habrá sangre por todas partes, porque yo traeré sobre Dimón males mayores, leones a los que escaparen de Moab y los sobrevivientes de la tierra. Entonces aún los que sobreviven la sangre y la matanza, voy a mandar leones, voy a mandar animales para matarlos también. 16. Estaba muy abajo. Ok, dice, enviad cordero al Señor de la tierra, desde Selá del desierto al monte de la hija de Sión. Y cual ave espantada que huye de su nido, así serán las hijas de Moab en los vados de Arnón. Reúne consejo, haz juicio, pon tu sombra en medio del día como la noche. Esconde a los desterrados, no entregues a los que andan errantes. Moren contigo mis desterrados, oh Moab. Sé para ellos escondedero de la presencia del devastador, porque el atormentador fenecerá, el devastador tendrá fin, el pisoteador será consumido de sobre la tierra, y se dispondrá el trono en misericordia, y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David, quien juzgue y busque el juicio y apresure la justicia. Hemos oído la soberbia de Moab, muy grandes son su soberbia, su arrogancia y su altivez, pero sus mentiras no serán firmes. Por tanto, aullará Moab, todo él aullará. Gemiréis en gran manera abatidos por las tortas de uvas de Kirjareset, porque los campos de Hesbón fueron talados y las vides de Sibmá
señores de naciones pisotearon sus generosos sarmientos. Habían llegado hasta Jerset y se habían extendido por el desierto. Se extendieron sus plantas, pasaron el mar. Por lo cual lamentaré con lloro de Jazer por la viña de Sibmá. Te regaré con mis lágrimas, oh Hesbón y Elealé, porque sobre tus cosechas y sobre tu siega caerá el grito de guerra. Quitado es el gozo y la alegría del campo fértil. En las viñas no cantarán, ni se regocijarán, no pisarán vino en los lagares del pisador. He hecho cesar el grito del lagarero. Por tanto, mis entrañas vibrarán como arpa por Moab, y mi corazón por Kir-Jareset. Y cuando apareciere Moab cansado sobre los lugares santos, cuando venga a su santuario a orar, no le valdrá. Esta es la palabra que pronunció Jehová sobre Moab desde aquel tiempo, pero ahora Jehová ha hablado diciendo: dentro de 3 años, como los años de un jornalero, será abatida la gloria de Moab, con toda su gran multitud, y los sobrevivientes serán pocos, pequeños y débiles. Ok, entonces aquí en 13, esta es la palabra que pronunció Jehová sobre Moab desde aquel tiempo. Entonces, otra vez, la palabra de Dios, lo que Dios dice, lo va a cumplir. Si no es de Dios, no lo va a cumplir. Yo y mi esposa estábamos escuchando el otro día, pues no sé, hace un mes o algo, uno que dijo que era profeta y había dado unas profecías, y él mostró, según por internet, como él había hablado antes que entró el presidente Trump a ser presidente, que él iba a ser presidente, que él iba a ser usado, así, entonces ya entró como presidente. Entonces, bueno, hace unos meses estaba hablando otra vez y había dicho que antes era una persona no conocido, pero ahora, después que su profecía salió y Trump está ahí y todo esto, y él estaba diciendo: yo sé que nadie cree, pero el presidente Trump va a ser presidente y va a tomar el segundo turno y va a ser presidente otra vez contra toda oposición. Entonces él habló y dijo: entonces, ¿sabes qué? Que los cristianos siguen orando, siguen ayunando para que sea así. No los pongan débiles, los creyentes escuchando. No sea que él no entra. Y yo me puse a escuchar esto y dije: mentiroso. Bueno, sabemos ahora la historia. ¿Entró Trump? Al contrario, hasta lo tiene bloqueado, no puede comunicar, lo quieren sacar permanentemente para que nunca, aún en 4 años más, no puede tratar de entrar otra vez. Entonces, y esta persona dice: bueno, si no entra, la culpa es de ustedes, los cristianos, porque no están ayunando. Y yo digo, si yo hablo una palabra que Dios dice que lo va a hacer, depende de mí para que se cumple. No. Pero qué triste, a veces queremos ser conocidos como grandes profetas o grandes personas diciendo cosas y muchas veces, la neta, hablando mentiras o hablando cosas que sabemos que esto va a pasar para exaltar al hombre, para que el desconocido ahora dijo: para ahora soy muy conocido. ¿Qué tiene que ver esto con algo? Nadie me tiene que conocer a mí. Venimos aquí para conocer a Jesús, para conocer
a Dios, el Creador. ¿Quién es Él? No quién es el gringo o quién es el profeta, pero Dios habló por esos profetas. 16, envíen cordero, otra vez. Entonces, envíen cordero al Señor de la tierra desde Sela. Sela quiere decir, había una palabra en mi diccionario, pero yo no estaba muy de acuerdo, dice ciudad rocosa. ¿Hay tal palabra, rocosa? ¿Sí? Es un lugar escondite de rocas, de piedras. Bueno, esta palabra Selah es este lugar del desierto al monte de la hija de Sión. Muchos dicen que este es en la tribulación, que el lugar Petra, donde Dios va a esconder los judíos entre la tribulación. Si es o no lo es. Y cuál ave espantado que huye de su nido, así serán las hijas de Moab en las vados de Arnón. Reúne consejo, haz juicio, pon tu sombra en medio del día como la noche, esconde a los desterrados, no entregues a los que andan errantes, moren contigo mis desterrados, oh Moab. Sé para ellos escondero de la presencia del devastador, porque el atormentador fenecerá, el devastador tendrá fin. El pisoteador, se me hizo esto curioso también, pisoteador, será consumido de sobre la tierra. El pisoteador, ¿estas palabras también? ¿Sí? El que pisotea, el que va a pisar, ¿no? Algo así. ¿Sí? En este caso, Siria, que va a destruirlos y ser usados por Dios. Y se dispondrá el trono en misericordia, y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David. Entonces, obviamente, hablando de nuestro Señor Jesús y su misericordia, quien juzgue y busque el juicio y apresure la justicia. Hemos oído la soberbia de Moab. Muy grandes son su soberbia, su arrogancia y su altivez, pero sus mentiras no serán firmes. La verdad, creo que hablando de soberbia y arrogancia, obviamente para nuestras vidas, pero cuando entró este presidente Trump, yo nunca he sabido nada de un presidente en Estados Unidos, la verdad. Y este hizo más que cualquier presidente en toda la historia de Estados Unidos. Bien grosero, bien fuerte su manera de hablar y todo. Pero cuando yo escuchaba de que su dicho era, we're going to make America great again. Vamos a hacer Estados Unidos grande, superpoderoso otra vez. Y siempre hablando lo que él estaba haciendo, y yo cada vez, y hablando de Dios a la misma vez este hombre, pero nunca daba crédito a Dios. La soberbia, altivez, y cada vez que lo miraba dije, ¿sabes qué? Va a ser tu fin. Nada más esto en tu vida, Dios no lo va a resistir por decir no. Dice que altivez del espíritu va a ser ¿qué? Así. ¿Sabes qué? Yo batallo mucho con esto. La persona humilde no tiene que ser humillado porque es humilde de corazón. Pero una persona con altivez, con soberbia, arrogancia, que mi vida está lleno, tiene que ser humillado. Donald Trump tenía que ser humillado. Estados Unidos
tenía que ser humillado, porque es Dios que hizo esta nación como era, no el hombre, no Donald Trump. Dios usa Donald Trump, Dios usa Siria, usa otros para levantar o poner para abajo, pero tú y yo estoy hablando de mí, ¿cómo ruego al Señor? Porque como digo, si tengo un corazón humilde, entonces cuando alguien viene para humillarme, no estoy humillado porque mi corazón es humilde. Entonces no me aplasta, no me hace nada. Pero cuando tengo arrogancia, soberbia, altivez, y alguien viene y ¡boom! Sale esto y sale de mí y lo quiero agarrar por su pescuezo para defender mi altivez. Pero ¿cómo le pido al Señor que me quiebra, que me aplasta, que me cambia? ¿Pero qué? Mi corazón. Mi relación con Él, que yo sea como Él. El Señor no levantó su voz cuando llegaron a matarlo, porque era humilde. Y se entregó a esta humildad. Si eres Dios, bájate. No tengo que probar nada, soy Dios. Pero era humilde de corazón. Entonces no se exaltó, se quedó humilde y Dios lo exaltó. Entonces, no sé si esta ministra a alguien aparte de mí, pero oren por mí. Por tanto, aullará Moab por su arrogancia, Dios les aplastó. Todo él aullará, gemirán en gran manera abatidos por las tortas de uvas de Kir Hareset. Porque los campos de Hezbrón fueron talados y las vidas de Sima, señores de naciones, pisotearon sus generosos sarmientos. Entonces ellos que eran orgullosos hasta su producto, sus viñas y todo lo que ellos tenían, eran orgullosos. Y hasta Dios destruyó sus campos y luego dice que no había ni algo que piscar porque no dejaron nada. ¿Se llama piscar? Sí, ok. Entonces, en verso 10, quitado es el gozo y la alegría del campo fértil. En las viñas no cantarán, ni se regocijarán, ni pisará vino en los lagares el pisador. He hecho cesar el grito de lagadero. Entonces ya cuando ellos estaban pisando sus uvas y todo, tenían un canto y algo que gritaban de júbilo, la cosecha, y había una palabra, pero no se me acuerda la palabra, pero ellos tenían una palabra que gritaban de alegría, y dice, todo esto aún va a ser quitado. ¿Por qué? Orgullo. Hasta por tanto en 11 mis entrañas vibrarán como arpa de Moab, y mi corazón por Kir Hareset. ¿Qué quiere decir mis entrañas vibrarán? Vibrarán como arpa. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa más bien? ¿Nunca has tenido un gran clamor, llanto? Alguien se murió o algo y sus entrañas están, y por adentro es como todo su ser está vibrando por el llanto, el dolor. Este es. Entonces iba a pasar con esto. Y entrése con ellos por su orgullo, su pecado. Esta es la palabra que pronunció Jehová sobre Moab desde aquel tiempo. Pero ahora Jehová ha hablado diciendo, dentro de 3 años, como los años de un jornalero, será batida la gloria de Moab, con toda su gran multitud, y los sobrevivientes serán pocos, pequeños y débiles. Se me hizo curioso esto, pocos, pequeños y débiles.
3 años. Él dijo, Dios, dentro de 3 años, esto iba a pasar. Pasó entre 3 años. Otro profeta en la cárcel. Viene a uno que anduvo mal, este hombre. Pero un profeta que quería ser grande dijo, hermano, vas a salir de aquí. Él tenía sentencia de 10 años. 10 años cerrados, no había beneficio. Así era por importación de drogas. 10 no hay beneficio. Pero uno vino y dijo, hermano, vas a salir en 6 meses. Dios habla 6 meses. Y él anduvo diciendo a todos, mira, ya voy a salir en 6 meses. Y le dije, no lo crees, hombre. No lo crees. Bueno, siguió hablando a todos. Tal pastor había hablado y voy a salir en 6 meses. Pasaron 6 meses. No salió. Dijo, es que quería decir 1 año en 6 meses. Cállate, hombre, es mentiroso. No pasó. Ya, déjalo. Ya pasó. Pasaron el año, 6 meses. No, es que quería decir 6 años. Y ahora voy acercando los 6 años. Pasaron los 6 años. Le dije, hombre, vas a estar aquí 10 años. No, eres bien malo. ¿Qué? ¿No crees la palabra de Dios? Joven, ya pasaron, ya, suéltalo. Reconoce, era mentiroso. Él quería ser conocido como grande. Así como él mismo, mi hija tiene frecuentes enfermedades, tiene una enfermedad y le pega cada ratito. Y yo quería darle el beneficio de, ok, voy a creer. En una junta de pastores de la prisión, yo traté de abrirlo a comunicarme con ellos, porque yo siempre estoy ahí y ellos, y no, nadie habla conmigo. Entonces estaba en una junta y traté de nada más quebrar el hielo. Hey, hermanos, mira, ¿sabes qué? La neta, quiero sus oraciones, oren por mí. Vamos a hacerlo, Pastor Juan. Y ¿sabes qué? Ores por mi hija, porque quise ser humilde por decir y ponerlo dispuesto. Mi hija pues está enferma y frecuentemente está enferma, entonces oren por ella. Órale, ahorita, hermano. Empezaron a orar. Y uno dice, Pastor Juan, lees este salmo y léela a tu hija y hoy los dolores va a pasar y esta enfermedad ya se acabó. Ya no está enferma, ya. Dios le sanó. Está bien. Me dice, palabra de Jehová, palabra de Dios, hecho. Entonces yo no quería ser presencioso, no sé la palabra, pero dije, bueno, Señor, tú puedes hacer un tontito como él, como yo, entonces a lo mejor quieres sanarla. Entonces voy a leer ese salmo con ella. Entonces voy y leo el salmo y oro por ella, y ahora, ¿cuántos años han pasado? Y todavía está enferma. y no es para reír, pero ¿sabes qué? La neta, cuando Dios habla, Dios cumple. Dios lo hace. Entonces, profecía sobre Damasco. 17. ¿Quién le toca? Pero no cree cualquiera que nada más dice en el nombre de Jesús o algo. Dice, pruébalos para ver si es cierto. Ok, joven. ¿Está suave tener un joven pasar a leer con nosotros? 17. Okay. Profecía sobre Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será montón de ruinas. Las ciudades de Aroer están desamparadas, enmajadas se convertirán, dormirán allí
y no habrá quien los espante. Y cesará el socorro de Efraín y el reino de Damasco, y lo que quede de Siria será como la gloria de los hijos de Israel, dice Jehová de los ejércitos. En aquel tiempo la gloria de Jacob se atenuará y se enflaquecerá la gloria de su carne, y será como cuando el segador recoge las mies y con su brazo ciega las espigas. Será también como el que recoge espigas en el valle de Refaim, y quedarán en el rebuscos como cuando sacuden el olivo, 2 o 3 frutos en la punta de la rama, 4 o 5 en sus ramas más fructíferas, dice Jehová, Dios de Israel. En aquel día mirará el hombre a su hacedor, y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Y no mirará a los altares que hicieron sus manos, ni mirará a lo que hicieron sus dedos, ni a los símbolos de acera, ni a las imágenes del sol. En aquel día sus ciudades fortificadas serán como los frutos que quedan en los renuevos y en las ramas, los cuales fueron dejados a causa de los hijos de Israel, y habrá desolación. Porque te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio. Por tanto sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmiento extraño. El día que las plantes las harás crecer y harás que su simiente brote de mañana. Pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y del dolor desesperado. Hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar, y murmullo de naciones como bramido de muchas aguas. Los pueblos harán estrépito como de ruido de muchas aguas, pero Dios los reprenderá y huirán lejos, serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento y como el polvo delante del torbellino. Al tiempo de la tarde he aquí la turbación, pero antes de la mañana del enemigo. Al tiempo de la tarde he aquí la turbación, pero antes de la mañana el enemigo ya no existe. Esta es la parte de los que nos aplastan y la suerte de los que nos saquean. Profecía sobre Damasco. En verso 4, 17:4, en aquel tiempo la gloria de Jacob se atenuará y se enflaquecerá la grosura de su carne. Y será como cuando el segador recoge la mies y con su brazo ciega las espigas, será también como el que recoge espigas en el valle de Refaim. Y quedarán en él rebuscos como cuando sacuden el olivo, 2 o 3 frutos en la punta de la rama. Entonces va a pasar con ellos, no va a quedar nada. Es como cuando es tiempo de la cosecha y lo que ellos hacían era sacudir las ramas y se caían todo el fruto que estaba maduro, y en las puntas se quedan 1, 2, 3 cosas, 2 o 3 frutos, 4 o 5 en sus ramas más fructíferas, dice Jehová, Dios de Israel. En aquel día mirará el hombre a su hacedor y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Y no mirará a los altares. Entonces, cuando esto pasa, va a ser tan feo que no queda fruto, no queda nada. Qué maravilloso que pasa, pero no tiene que pasar así. Porque muchas veces, vamos a seguir leyendo así, pero muchas veces tenemos que esperar. Escuchamos la voz de Dios, escuchamos la palabra de Dios, pero seguimos tercos, en lugar de tomar una decisión sólida de lo que debo hacer, cómo debo hacer. Me arrepiento y devuelvo a Dios, pero lo que normalmente hago es espero hasta que todo el árbol está sacudido en mi vida y quedan nada más unos pedacitos y casi no queda nada. Y entonces, en aquel día mirará el hombre a su hacedor. Ya no me queda nada más. Pero ¿sabes qué? Podemos tener el árbol lleno y buscar de Dios y quedar con el fruto. No tenemos que perder todo.
Dice, mirará el hombre su hacedor y sus ojos contemplarán al Santo de Israel y no mirará a los altares que hicieron sus manos, diferentes pecados, altares, no mirará a lo que hicieron sus dedos, ni los símbolos de acera, ni a las imágenes del sol. En aquel día sus ciudades fortificadas serán como los frutos que quedan en los renuevos y en las ramas, los cuales fueron dejados a causa de los hijos de Israel, y habrá desolación. ¿Por qué? Porque te olvidaste del Dios de tu salvación, y no te acordaste de la roca de tu refugio. Por tanto, sembrarás, plantarás, y todo será arrebatado. Y en verso 14, al tiempo de la tarde, he aquí la turbación, pero antes de la mañana el enemigo ya no existe. Esta es la parte de los que nos aplastan y la suerte de los que nos saquean. Ay, ay, ay. Ya no voy a poder llegar a donde quería llegar. Yo creo vamos a parar aquí porque quería llegar más adelante, pero no voy a alcanzar. Porque al fin, bueno, los voy a decir, en la otra semana lo hacemos. Al fin del asunto, Egipto, Moab y todos los pueblos, viene su Salvador. Y en unos capítulos vamos a ver, y se arrepienten. Y el Salvador viene y derrama sobre todos los pueblos la salvación. Dios quiere salvar, no quiere destruir. Ni los pueblos malvados. No es la idea de que ningún pecador se pierda su alma, sino Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento. Entonces Jesús vino a salvar a todos. Aun Egipto, Moab, países perversos, hasta Nínive, un pueblo cuando ya fue el profeta, ya sabemos la historia, ya el pescado le comió y le vomitó ahí, dice, ahora ve, porque Dios es misericordioso y quiere salvar. Entonces este pueblo era un pueblo de que salvó, que pelaba la gente viva, quitaba su piel con ellos vivos, torturaba a la gente y los dejaba vivos para estar en el sol sin su piel, todavía sufriendo unas cosas horribles que ni se puede explicar todo. Era un pueblo de más perverso y mal. Pero Dios quería tener misericordia de ellos, como quiere de nosotros. Entonces yo no quiero esperar yo sé que soy terco, soy igual orgulloso y vanidoso y todo el asunto. Señor, ya, cámbiame, porque no quiero sufrir la consecuencia de mi pecado. Pero viene en una relación con Él. Diario poniéndome delante de Él y conociendo a Él. El que camina con su hacedor, no estoy hablando de hacer muchas obras, mucho trabajo. El que camina con su hacedor, que se junta con Él mucho, empieza a brillar como Moisés, como Él. Empieza a ver el Espíritu de Dios fluyendo y cambiando su vida. ¿Y cómo pasa? Que yo sea discípulo de Él. Cada día yo necesito ponerme delante de Él, en su presencia y pasar tiempo para conocerlo y que Él me hace como Él. Vamos a orar ahí. Si quieres ser como su hacedor, pasa tiempo solo con Él, en unión con Él, y deja que el Espíritu te ministra, te
hace como Él.